muy buenas noches. Aquí está el señor Thompson dándoles la bienvenida al Hotel Wilshire y quiero descubrirles todos los secretos de Hollywood. ¿Vienen conmigo? Estáis escuchando la música que escuchamos cada día cuando empieza la función de Pretty Woman. Este es el opening, la abertura. Los técnicos tienen la grabación del día anterior y la utilizan para ecualizar y que el sonido esté a tope cada día. Tengo la suerte de interpretar a 5 personajes en este espectáculo. Uno es Happy Man, que es como el que hace el número de abertura. Mirad, aquí tengo esta es parte del vestuario de Happy Man, ¿sí? Yo aparezco con esto y con una peluca que es esta, de rastas, y doy la bienvenida al público, al Hollywood de los años 90. Luego se convierte, quitándose todo, en la propia escena, en el señor Thompson, que es el director del hotel. Y luego más tarde interpreta también a uno de los cantantes del restaurante Voltaire y también a un personaje muy divertido que os lo voy a enseñar, venid. Este es uno de los cambios rápidos de peluquería. Aquí tenemos cambios rápidos de vestuario y cambios rápidos de peluquería. Y aquí, por ejemplo, yo me cambio todo el vestuario entero y de repente, con simplemente este pequeño detalle, me convierto en Hollister. ¡Hola, señor Lewis! Bienvenido. Pase. Aquí nos microfonamos cada día, ¿sí? Hay fotografías para que los técnicos sepan cómo va exactamente cada micro, aunque bueno, se lo saben de memoria. Llevamos más de 90 funciones. Y aquí es uno de los sitios más importantes porque la música obviamente es en directo. Tenemos una banda de 6 músicos, pasad, podéis ver aquí la batería que está insonorizada para no generar problemas de sonido. Tenemos 2 teclados, aquí se sienta el director musical, Arnau Vila. Tenemos aquí las guitarras, fijaos todos los bajos. Aquí tenemos las partituras. Casi todos los cambios rápidos los hacemos o en este punto de aquí o en el otro lado del escenario. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos paso por detrás en el escenario, entonces tenemos que bajar todo el foso para dar la vuelta y acceder al escenario por el otro lado. Si me seguís, os voy a enseñar. Aquí seguimos teniendo cambios rápidos de personajes del elenco. Tenemos un elenco increíble, que es una maravilla. Y seguid, mirad todo el camino que tenemos que hacer para ir al otro lado. Imaginaos un doblete. Bueno, pues aquí está el foso y tenemos que atravesar el foso. Ahora estarán seguramente los compañeros calentando porque cada día antes de la función hacemos un calentamiento vocal y un calentamiento físico. Pasad. Están pasando notas. Vamos a estar calladitos porque si no, la capitana... Y aquí entraríamos ya en el hombro, pasad, donde tenemos pues las cosas de utillería, la mesa del restaurante Voltaire, aquí tenemos el carrito que aparece en varias escenas en el hotel, más utillería, la silla de la escena de señor Thompson con Vivian, las bolsas de la escena de la tienda y si me seguís entraremos al escenario y veremos el decorado. Están haciendo el chequeo técnico. Cada día antes de la función se hace una pasada técnica que se llama, donde se controla el tema de sonido, de iluminación y que todo esté colocado donde tiene que estar colocado. Es la gran voz de nuestro protagonista Roger Berruezo. Y fijaos, la escenografía es como una especie de bombonera que se va abriendo y van apareciendo como capas de cebolla en la que todo se va moviendo. ¿Veis, por ejemplo? Esto así empieza
construye un espacio diferente y se va abriendo. Ahora se puede abrir otra capa ahí dentro y se convierte en la tienda, por ejemplo, donde va a comprar, la primera tienda donde va a comprar Vivian. Luego se abre todo el cilindro y de dentro sale el dormitorio, la habitación del hotel. En el otro lado pasa lo mismo, se van abriendo capas, va apareciendo pues el baño, la bañera y todo. Y subid, venid, para que veáis que esto está muy alto. Pero esto sí sería el nivel más alto, que aquí juegan, hay varias escenas aquí y el elenco se va moviendo por el espacio. Y luego pues imaginaos la dificultad que tiene pues cantar, bailar, hacer todas las escenas subiendo y bajando constantemente todas estas escaleras. El musical está inspirado en la película y la gente que ha visto la película viene y la reconoce y reconoce frases y reconoce momentos, pues el momento de la bañera, el momento de la ópera, frases muy míticas que todo el mundo que ha visto la película y es fan, pues las va a poder ver en el teatro. Pero le suma un plus y es que lo hace de una manera mucho más teatralizada. Yo creo que uno de los fallos que ha habido en las adaptaciones que se han hecho hasta ahora de películas a musical es que han intentado copiar pues el formato de un código que es diferente, ¿no? Porque no es lo mismo el cine que el teatro. Y aquí eso está muy bien hecho. Por ejemplo, en la escena del señor Thompson con Vivian, que en la película es la escena mítica que le enseña a utilizar los cubiertos, pues aquí se decidió que por qué no hacerlo de una manera mucho más teatral. Y como van a un club de baile, donde se baila, pues el señor Thompson lo que hace es enseñarle a bailar un tango. Entonces creo que eso es uno de los elementos diferenciadores que le da un plus a este espectáculo que se estrenó pues hace ya 5 años en Broadway y que tenemos la suerte de tener aquí ahora mismo en la cartelera en Barcelona. Es cierto que es una obra del 92, de los años 90, y evidentemente entonces no se veían las cosas como las vemos ahora, pero partiendo de esa base, lo que sí que quiso hacer con nosotros es pues eso, dar ese giro y darle ese plus de mostrar al público que verdaderamente es ella, es Vivian la que decide, ¿no? De hecho lo dice varias veces en el guión, yo soy la que decido cómo, cuándo y con quién, ¿no? y por cuánto. E incluso al final del espectáculo, cuando el señor Lewis va a rescatarla a ella en su flamante caballo blanco, que no quiero desvelar spoilers, y su espada en mano, pues él sube por la escalera trepidante y le dice vengo a rescatarte, ¿no? Y ella le dice, no, la que te rescata soy yo. Sí. Y venid, aquí está peluquería. Bueno, aquí secan las pelucas cada día, las preparan. Ahora habéis visto que algunas están arriba ya preparadas para el pase y otras se quedan aquí. Y bueno, y aquí tienen con todos los tracks, todos los personajes y el look que lleva cada uno de los personajes. Y si venís por aquí, aquí tenemos los vestidos de la ópera y aquí tenemos, se puede, a nuestras dos maravillosas astras que nos ayudan para que todo esté siempre a punto. ¿Ves? Mira, ahora siempre están ahí retocando con la máquina, con la aguja, con el dedal, cosiendo. Ahora se me ha descosido el dobladillo, ahora se me ha caído un botón, ahora pues ellas están aquí, Irene y Emma, siempre a punto para que todo el vestuario esté ok. Aquí siempre hay cosas de reserva también, como veis, por si pasa cualquier cosa, también para covers, para swings. Y esto es todo lo que os puedo enseñar por aquí abajo. Y este es mi rincón de preparación, que como veis ahora está muy navideño por las fechas que son. Pero nada, aquí pues un poquito de maquillaje y preparación y concentración para que el espectáculo esté siempre a tope y para que Hollywood llegue a todos los espectadores. La verdad es que no soy muy de ritos, sí que hago siempre, antes de salir a escena, hago un símbolo de Reiki, ¿Cuál es? El Chokurrei. Chokurrei. Sí, yo ahora me voy a preparar, me tengo que quitar esto porque, como ya sabéis, empiezo la función con otro personaje, con Happy Man, con mis rastitas, y voy a prepararme porque nos espera el público efervesciente en el Teatro Apolo de Barcelona. Así que no os lo perdáis. Pretty Woman, el musical, altamente recomendable.